Bien, vamos a continuar, hermanos, con las enseñanzas, los estudios que inicié la semana pasada sobre temas financieros. Ustedes recuerdan, hace 8 días hablé acerca de algunos órdenes, el orden dentro de las finanzas. Y el día de hoy, hermanos, quisiera hablar o enseñar acerca de por qué hay problemas financieros. ¿Por qué hay problemas financieros? Voy a estar hablando sobre ese tema, y la siguiente semana voy a traer otra enseñanza similar sobre el tema de las finanzas. Espero sea de ayuda, de ánimo y de bendición en nuestras vidas. Entonces, vamos a ir a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6. Primera carta a Timoteo, en el capítulo número 6. Y vamos a leer el verso número 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Versículo número 10. Bueno, no sé si se escucha bien, si no, hermanos, para que me ayuden con el sonido. Si se oye bien, así lo pueden dejar. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, en el verso número 10. Dice la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y, hermanos, vamos a ver algunas razones por las cuales podemos nosotros tener problemas en el área de las finanzas. Y aquí claramente ese pasaje nos dice que la razón es por el amor al dinero. Y ese pasaje nos dice que aquellos que tienen un amor hacia el dinero se extravían de la fe. Ahora, no es solamente el amor al dinero para los que tienen, sino también para el que no tiene. Hay personas que no tienen y aman el dinero, quisieran tener más dinero y no lo tienen. Y también las personas que lo tienen pueden arraigarse y agarrarse fuertemente del tema de las finanzas. Entonces no nada más es para el que tiene mucho, él tiene mucho porque ama mucho el dinero. Repito, hay gente que tal vez no tiene y también ama el querer tener y desea tener. Entonces esto aplica pues para todos en general. En la semana pasada veíamos una de las causas principales por las que tenemos problemas financieros, y esa causa es porque no hemos entendido, hermanos, el principio de la mayordomía. No hemos entendido el tema de que Dios nos ha dado recursos para administrarlos, y eso nos lleva a no saber manejar sabiamente nuestras finanzas y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por causa de no conocer los principios de la mayordomía, que veíamos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, nosotros solamente somos mayordomos, somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y porque no hemos entendido ese tema, constantemente tenemos problemas financieros de toda índole. Tenemos problemas de toda índole porque no sabemos administrar sabiamente los recursos. Tenemos problemas familiares, problemas morales, problemas laborales, problemas de salud, problemas sociales y aún problemas personales. Nos frustramos con nosotros mismos por no poder tener esa capacidad para administrar sabiamente nuestras finanzas. Nos enojamos con nosotros mismos porque no podemos administrar sabiamente esos recursos financieros, y cometemos toda clase de errores graves, como alejarnos de Dios y alejarnos incluso de la iglesia por causa de los problemas financieros. Cuando tú tienes problemas financieros, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas con tus vecinos, tienes problemas en tu escuela. Repito, tienes problemas contigo mismo, contigo misma, por causa de esos problemas financieros. Entonces, el no saber manejar sabiamente el área de las finanzas nos conlleva, repito, problemas con todo mundo
Hasta con el perro te enojas. Es que es bien tragón ese perro y hay que estarle comprando. Es que traga un montón, ya no quieres comprarle al perro porque te ha causado ciertos problemas financieros. Entonces hay un problema en todos los ámbitos en la vida por no saber manejar sabiamente nuestras finanzas. Dejamos de rendir, dejamos de esforzarnos, nuestro semblante cambia porque tenemos problemas financieros. Ya no nos sentimos autosuficientes, ya no nos sentimos capaces de poder sacar adelante el tema de las finanzas con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, por ese problema financiero. Cometemos errores peores, más graves, porque queremos solucionar y en nuestro afán de solucionar esos errores, nos alejamos más de Dios, nos alejamos de su palabra y dejamos de venir incluso a la iglesia por nuestras deudas en el ámbito financiero. Y por ello debemos de, hermanos, identificar la raíz de nuestros problemas financieros y atacarlo para no tener más ese problema que está quitándonos el sueño. Vamos a orar antes de poder continuar. ¿Por qué hay problemas financieros? Vamos a ver varias razones. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia, porque eres bueno para con nosotros. Pedimos, Señor, que tú bendigas ese tiempo de enseñanza, que tú, Señor, tengas control de las palabras que salgan de la boca de este siervo inútil. Que sea, Señor, presidiendo en todo momento lo que se estará enseñando, que pues sea para edificación del cuerpo de Cristo, que sea, Señor, para crecimiento espiritual de los hermanos y las hermanas presentes, aún los que están ahí en casa escuchando la enseñanza. Pues te pido, Señor, que bendigas, que guardes, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los que estamos atendiendo a la instrucción de tu palabra. Te pido, Señor, pues que bendigas ese tiempo, que nos ayudes a entender, a reconocer la causa de estos males que tal vez hemos estado padeciendo en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, que muchas veces causa de dolor, de tristeza, el tema de las finanzas. Padre, sé con nosotros lo que resta de esta tarde. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre siempre y para siempre. Te pido, si alguna persona no tiene a Cristo como su Salvador, que tú le salves en esta tarde y que venga a tus pies y te reconozca como su suficiente Salvador. Padre bendito, quédate con nosotros, nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Ok, hermanos, vamos a continuar. Dice, hermanos, aquí bueno, aunque nosotros hemos tenido cierto auge económico en nuestro país en los últimos años, ustedes no me van a dejar mentir, hace 30 años, 20 años, era bien complicado sacar una tarjeta de crédito. Era muy difícil que el banco te aprobara un préstamo. Muchos de nuestros padres sufrieron para poder tener un préstamo hipotecario, para poder tener un plástico, una tarjeta de crédito en sus manos. Tenían que pasar por una serie de estudios socioeconómicos. Hoy día, casi cualquiera que tiene un trabajo, hoy día pues incluso obreros, incluso gente que tiene a lo mejor un puesto laboral no muy alto, pues ya está al alcance de él o de ella un crédito para auto, un crédito para casa, una tarjeta de crédito. Ya cualquiera tiene ya negocios de préstamos. El nivel económico en nuestro país es distinto al que se vivía hace algunos años, donde hoy día casi cualquiera tiene acceso a un teléfono celular, a internet, a cierta tecnología, a un iPhone. Mucha gente no tiene que ser de un estatus social alto para poder tener acceso a un carro último modelo, a un carro en buen estado, etcétera, etcétera. Nuestro país ha vivido un auge económico impredecible y
Mucha gente ha comenzado a depender de ese estatus económico al 100%. Tenemos crédito al alcance de cualquiera, hay tiempos de abundancia, pero hermanos, también hay tiempos de escasez. No todo es color de rosa, no todo es siempre tener dinero, dinero, dinero. Hay gente que tiene necesidades, todos hemos pasado por necesidades. La economía está constantemente cambiando, pero la economía de Dios jamás va a cambiar. La economía del celestial nunca está en bancarrota y nunca escucharás que Dios tiene necesidad porque ya no puede proveer para sus hijos, porque ya no puede contestar las necesidades o suplir para con las necesidades de sus hijos, porque a lo mejor el cielo está en bancarrota. Nunca va a suceder eso. Podemos aprender a vivir una vida en paz en términos financieros si vives bajo principios bíblicos. Si aprendes a vivir bajo estándares y principios bíblicos, tu vida dejará de sufrir en términos económicos, porque estamos descansando sobre la economía celestial y no sobre la economía mundial, no sobre la economía humana. Y la pregunta, hermanos, es: ¿sobre qué economía estás basando tu vida financiera? ¿Sobre qué tipo de economía basas tu éxito laboral, éxito financiero? ¿Sobre la economía mundana? ¿Sobre la economía humana? ¿Sobre la economía terrenal? ¿O sobre la economía celestial? ¿Sobre la economía divina? ¿Sabías que el 90% de la gente a nivel mundial tiene problemas financieros de cualquier índole? 90% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de problema financiero, o sea, alguna deuda pequeña, alguna deuda mediana o alguna deuda grande. El 90% de la población tiene necesidades de pagar tal o cual cosa, tiene deuda, tarjeta de crédito, le debe a Coppel, le debe a FAMSA, le debe a Electra, le debe a esas tiendas que te ofrecen abonos chiquitos para pagar poquito, pero estás ahí endeudado pagando cada semana, cada semana, cada semana por 1 o 2 años o más. Se te acaba, apagas, terminas de pagar tu deuda y te vuelves a embarcar con otra deuda. Y así, hermanos, mucha gente, 90% de la población, tiene deudas económicas porque no ha sabido tal vez administrar sabiamente sus finanzas. Vamos a analizar lo siguiente: la vida financiera que tenemos hoy, muchas veces, hermanos, es consecuencia de nuestras decisiones del pasado. Hoy día, muchas de las personas que están endeudadas por malas decisiones que tomaron en el pasado. Porque en el pasado se endeudaron, gastaron de más, gastaron impulsivamente, pensaron que el dinero les iba a durar para siempre y agarraron gastando, 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 sacando crédito o embarcándose, y ahora están pagando las consecuencias de esa decisión hecha en el pasado. Ya que esas personas confiaron en su capacidad que tenían en ese momento y no en las consecuencias de que tendrían que pagar por 2, 3, 4, 5 años esa deuda del día de hoy. ¿Por qué tenemos consecuencias y por qué estamos pagando? Porque no sabemos priorizar, o sea, no sabemos darle importancia a los gastos relativos, a los gastos relevantes. Nos endeudamos con pantallas. Mira, hermano, yo recuerdo hace algunos años, me acuerdo que íbamos a visitar una zona acá en San Isidro, que le llamábamos los niños del cerro, decíamos. Y era gente que vivía en casas de cartón, aquí muy cerca, y era gente que tenía una necesidad económica visible. Sus casas no eran construidas, repito, eran de cartón, vivían en el cerro. Los niños pues no estaban muy bien vestidos, a veces andaban pues con ropa andrajosos, a veces los niños les encantaba venir a la iglesia. Hermanos, yo recuerdo
ir subiendo por el cerro para visitar a esos niños. Y cuando iba subiendo, yo empezaba a escuchar esa música a todo volumen. Y llegábamos y nos encontrábamos con que tenían modulares nuevos. Tenían sus televisiones. Las casas estaban de cartón, pero tenían su modular, tenían su televisión. Hermanos, yo creo que si en ese momento estuviese el auge del internet, tendrían Easy, tendrían también su Total Play. O sea, la casa cayéndose, pero no les faltaba el modular, no les faltaba la televisión. Y yo les aseguro que si estuviera al alcance en ese entonces el teléfono celular, hasta celular tendrían ahí los habitantes de estas casas. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que prefieren tener música a todo volumen? Tenían sus discos compactos, tenían su televisión, ahí su antena estaba cayendo y tenían unos pedazos de ganchos de antena. La casa cayéndose, el tejabán de asbesto con goteras. ¿Y cómo es posible que inviertan en eso en lugar de invertir en sus casas? En lugar de buscar tener un piso de cemento, porque era piso de adobe, era piso de lodo. No tenían una buena estufa, algunos se tenían ahí su fogoncito afuera para poder cocinar. Sus trastes eran de muy mala calidad, pero con su modular, con su televisión. Tenían cosas que no podía faltarle su música. Muchas veces no sabemos priorizar y por eso estamos como estamos. Porque no estamos dándole importancia a lo indispensable, a lo necesario. Queremos tener ropa de última marca, ropa cara, ropa de lo in de esta moda, aunque mis hijos estén ahí con necesidades, aunque yo tenga necesidades de nutrición, necesidades de alimentación, necesidades de dar a mis hijos unos tenis, una ropa, con que yo tenga mi celular de último modelo. Con que yo tenga esa última tecnología, no importa que mis hijos, mi familia anden ahí descalzos. Mira, dice en Eclesiastés capítulo 7, libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo, lo veíamos la semana pasada, versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Dice, escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Ahora, el dinero no va a ser escudo para aquel que no sabe manejarlo sabiamente. El dinero va a ser un dolor de cabeza para el que no sabe manejarlo. Ese pasaje obviamente está hablando para el que sabiamente sabe invertir, para el que sabiamente sabe gastar. Dice escudo, o sea, te va a proteger. Y vamos a ver cómo puede el dinero protegerte. Cómo el dinero puede ser un escudo contra esas pruebas, esas aflicciones, contra esos embates que a veces la vida te trae. Escudo se refiere a una sombra que cuida, que protege. Pero mucha gente piensa que ese escudo es gastar y gastar y gastar y gastar y no prever. Hermanos, el problema no es que necesitamos más dinero, sino que necesitamos sabiduría divina para saber invertir lo mucho o lo poco que tenemos hoy día. Cada vez, si tú te encuentras con una persona que económicamente está mejor que tú, te va a decir, necesito más dinero. Y si esa persona se encuentra con alguien que esté mejor económicamente, esa persona va a decir, necesito más dinero. Y todos nos vamos a encontrar con personas que decimos, necesitamos más dinero, más dinero, más dinero, porque el dinero no te va a dar la llenadera. El dinero que tú tengas jamás va a ser suficiente para que digas, estoy satisfecho, pleno y feliz con el dinero que tengo ahorita. Porque repito, la gente que tiene más, gasta más. Y la gente que tiene más, gasta más. Y así nos podemos ir hasta la gente que tiene mucho y sigue diciendo es que no me alcanza. No me alcanza para poder ser feliz.
No es que necesitemos más dinero, necesitamos dirección divina para ser felices, para saber invertir y para gastar lo mucho o lo poco que Dios nos dé. Ese es el problema. No sabemos gastar, no sabemos invertir, no sabemos priorizar, no sabemos dedicar a cosas que sí son indispensables por gastar en cosas que no son indispensables, y después estamos ahí dando los golpes de cabeza para tratar de multiplicar nuestras finanzas porque ya no nos alcanza para lo que sí es indispensable en tu vida, en mi vida. Entonces, primeramente analiza tu vida. Consecuencias que estás hoy sufriendo, sí, hoy estás sufriendo por consecuencias de tu pasado. Porque te endeudaste, porque te echaste la soga al cuello, porque te casaste, no. Porque decidiste invertir en esto, en lo otro, y hoy día todavía sigues pagando eso que no consultaste si era voluntad de Dios o no, que pagaras esto o aquello. Más aún para poder casarse. Yo me acuerdo, hermanos, cuando me casé, yo tuve que hacer mi cochinito para poder ahorrar. Y gracias a Dios, hermanos, me casé y no estuve endeudado todo un año. Simplemente creo que fue como unos meses que estuve pagando algunos gastos y después pude dedicar mi sueldo para ahora sí empezar a fomentar mi crecimiento de mi matrimonio en términos económicos. Hemos fracasado, hermanos, porque no estamos siguiendo mandatos bíblicos. Dice Nehemías 9:13, libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 13. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Hermanos, la palabra de Dios aquí en Nehemías nos dice que los mandamientos de Dios son buenos, que los estatutos de Dios son buenos. Y Dios nos ha dejado principios sobre las finanzas. Tú y yo hemos fracasado en el tema financiero porque no sabemos seguir principios bíblicos. No sabemos obedecer principios de Dios, principios en su palabra para el área de las finanzas. Decimos, ay no, me quieren sacar, me quieren desfalcar, me quieren dejar sin dinero, quieren que yo esté sufriendo, quieren que yo esté padeciendo. Sí, parece que no sabe que yo tengo necesidades. Mira, Dios sabe tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce cada uno de tus deudas. Y Dios ha dejado principios bíblicos para el tema financiero. Y si reconocemos que los mandatos de Dios son buenos para mi vida, debo de seguirlos, debo de obedecerlos, debo de dejar que el manual de Dios, la Biblia, me diga cómo manejar mis recursos financieros en la vida. Mira en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Y de ese tema, hermanos, voy a hablar un poquito más a fondo la siguiente semana. Solamente quiero mencionar algunas cosas. Deuteronomio capítulo 14. Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente dice, lo vas a tener que hacer. O sea, no hay opción. Estás, ¿cómo decirlo? Estás obligada, decía Dios, a diezmar todo el grano. Obviamente, hoy no tenemos un grano por el cual estamos viviendo, no tenemos un sembradío con el cual estamos viviendo, sino que ciertamente estamos teniendo, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento está hablando de la generosidad en las ofrendas, porque ya en el Nuevo Testamento ya se manejaba lo que es la moneda como medio de intercambio. Pero en el Antiguo Testamento no existía todavía la moneda. Entonces dice Dios, vas a diezmar
especie, vas a diezmar el grano. Ahora, aquí el principio que Dios está enseñando es, si quieres tener bendición en tu vida, en temas financieros, vas a diezmar lo que tú estás recibiendo. Y de ese tema voy a hablar más a fondo la siguiente semana. Dios dice, no puede faltar el diezmo, porque Dios puede traer juicio al no cumplir. Dios traía juicio al no pagar el diezmo en tiempos en la ley. Ahora, fracasamos porque creemos que el dinero que Dios nos dio en su totalidad es para nuestra autocomplacencia o para la indulgencia hacia nuestros pecados. Fracasamos porque creemos que todo el dinero es para mi vicio, porque todo el dinero es para mi deleite en pecado, porque todo el dinero que tengo es para poder gozar con mis amigos, para poder gozar con personas en pecado, en maldad, porque pienso que es para gozarme, poder satisfacerme a mí en términos de alimento, en términos de comida, en términos de satisfacción. Creemos que el dinero que Dios me ha dado es para mi autocomplacencia o para ser indulgente hacia mis pecados. Lo dice Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Dios dice, yo te he dado recursos financieros que están en tu mano, pero ten cuidado de buscarte hacer tesoros en la tierra. Ten cuidado de tener el deseo de juntar y juntar y juntar y proveer para poder ser, para hacerte a ti mismo tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sí, Dios te ha dado recursos para administrar, pero Dios te dice, no busques hacerte tesoros en la tierra. No busques hacerte de muchas cosas aquí en la tierra y no honres a Dios con tus bienes. No honramos a Dios con esos bienes. Y hermanos, eso es fatal para el cristiano. Es fatal para ti y para mí el tratar de acaparar para hacernos de recursos para mí, para mí, para mí. Casas, propiedades, terrenos, cuentas bancarias y no honro a Dios con mis bienes. Miren Proverbios capítulo 3. Creemos que el dinero Dios nos lo dio para poder autocomplacernos o ser indulgentes. Y mira cómo te ha ido. Mira cómo nos ha ido por querer enfocar ese dinero para ser indulgentes, para autocomplacernos. Ahí estás pagando tus deudas, ahí estás que ya no te alcanza, ahí estás sufriendo, ahí estás teniendo que rascarle al cochinito, tener que andar buscando aquí y allá, porque no has sido sabio en cómo estás invirtiendo. Proverbios capítulo 3, dice el versículo número 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice Dios, hónrame con lo que yo te doy. Hónrame con los bienes que yo te permito tener. Dame a mí y da a mi obra aquello con lo cual te he dado. Hónrame con esos bienes. Dame para poder también, dame de tus bienes y yo te honraré. Dice la Biblia, hermanos, que Dios honra a los que le honran. Podemos honrar a Dios en términos nada más de oración. También puedes honrar a Dios en el tema de las finanzas. No, es que no me alcanza. Bueno, por eso no nos alcanza. Porque no hemos sabido honrar a Dios con nuestros bienes. Te lo dice alguien que tiene más de 20 años dando a Dios. Y al día de hoy Dios no me ha dejado. Al día de hoy Dios me ha provisto desde el día que yo empecé a dar a Dios. Desde el día que yo entendí este principio y desde mucho antes de poder casarme, desde antes de encontrar trabajo incluso, antes de poder encontrar un trabajo formal, yo empecé a dar a Dios, a la obra. Empecé a ofrendar, empecé a diezmar y Dios me ha ido bendiciendo de una manera que ni tienes idea. Porque yo empecé a practicar ese principio de honrar a Dios, de dar a Dios, de diezmar a Dios. Y Dios me ha dado más y más y más y más y más y sin pedírselo.
Y Dios es mi testigo cuántas veces Dios me ha permitido tener un aumento en mis ingresos. Cada ocasión que la iglesia ha decidido aumentarme el sueldo, yo no lo he pedido. Y Dios ha sido bueno. Incluso he dicho, no es necesario en un momento en la vida. Porque Dios ha sido misericordioso para con un servidor. Pero no honramos a Dios con esos bienes. Y por eso estamos padeciendo y sufriendo en términos financieros. Mucha gente dice que el diezmo no es para nuestros días, pero aquellos que así lo aseguran no están hablando, entonces no es el diezmo para esos días, pero da el 12, 13, 14%. No, están en contra de dar a Dios. Están en contra de poder ser generosos para con Dios. Porque ellos dicen, no, es que eso es el tema de la ley, es del Antiguo Testamento, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué todavía sigue vigente no matarás? Porque sigue vigente, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Lo vemos ahí en Colosenses, en Efesios. Hermanos, no todo del Antiguo Testamento fue abrogado, sino la ley que te llevaba a la salvación. Porque entonces, ¿por qué Cristo todavía dijo, y por qué Pablo todavía dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Y por qué si tú le dices a tu hijo, a tu hija, es que me tienes que honrar porque la Biblia lo dice? Y si te conviene sacar ese pasaje a la luz, otros pasajes dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento. Pero, repito, esas personas que dicen que el diezmo no es para esos días, ¿por qué no hablan de 11, 12, 13%? Si la Biblia dice que debemos de ser generosos. Yo te voy a hacer un ejemplo. Mira, repito, muchos dicen que no es para nuestros días, pero aquellos que sí lo aseguran, yo me pregunto cómo está su vida matrimonial, cómo está su vida familiar, cómo está su vida en cuanto a su salud se refiere, cómo están sus hijos, obedientes o desobedientes. Mira, hermanos, recuerdo hace años, y a lo mejor no es un tema con respecto a finanzas, pero yo recuerdo hace años una persona que venía a la iglesia y se supone servía a Dios. Sus hijos eran bien tremendos sus hijos. Rebeldes a más no puede, y así como que no nos caía el 20, ¿cómo es posible si su familia sirve a Dios y está entregada? Y eran tremendos. Tiempo después nos dimos cuenta de que no estaba bien con Dios la familia y andaban en pecado. Así como que ahora entendimos por qué sus hijos no se sujetaban y se sometían a los principios bíblicos, porque la familia no estaba bien con Dios. Cuando tú estás bien con Dios, aún en el tema de las finanzas, aún tus hijos se te someten y se sujetan porque tú eres generoso y honras a Dios con tus bienes. De alguna manera están conectadas muchas bendiciones que nosotros recibimos por honrar a Dios. Sus finanzas le rinden, su salud es constante, no está enfermando a cada rato, como algunos otros pudiese suceder. Mira, un ejemplo. Las estadísticas dicen, y tú lo sabes, el país de los Estados Unidos ha sido una nación que al día de hoy todavía sigue siendo bendecida. Aunque Estados Unidos está en un declive espiritual, aunque Estados Unidos está apartando de los principios bíblicos, todavía hoy en día Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos fue una nación cristiana por casi 200 años. Y por casi 200 años los Estados Unidos practicaron este tema, este principio del diezmo. Las iglesias en los Estados Unidos y los miembros de las iglesias de los Estados Unidos practicaron este principio por casi 200 años. Y no es casualidad que Estados Unidos sea un país tan grandemente bendecido. Se dice que en el año 2010, Estados Unidos donó más de 10 billones de dólares al mundo. 10 billones de dólares al mundo. La mayoría de la gente que está en contra del diezmo no sabe hablar de eso. Pero mira, segunda de los Corintios capítulo 8. Yo digo, bueno, si están en contra de eso, entonces ¿por qué no siguen este principio del Nuevo Testamento? Segunda de los Corintios capítulo 8.
Porque bueno, si están en contra del diezmo, tienen que enseñar lo que aquí enseña en el Nuevo Testamento. Segunda de los Corintios, capítulo 8. Versículo 2. 1, perdón. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Fíjate, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice que esta iglesia aprendió a ser generosa. O sea que esta iglesia no se limitaba solamente con el diezmo, sino que ellos fueron generosos en sus ofrendas. Si yo percibo 1,000 pesos en una semana, ¿dar 100 pesos es algo generoso? ¿Sí o no? ¿Sí? A los codos sí, ¿no? Algo generoso no será tal vez 300, 400, casi la mitad, 500 pesos. La misma palabra te lo da a entender, ¿sí o no? Generoso. El dar el 10% de 1,000 pesos, que son 100 pesos, no es generosidad. Entonces aquellos que están en contra de ese principio, ¿por qué no enseñan? Bueno, no des el 10, da más. Porque aquí la Biblia habla de ser generosos. Ay, no, es que todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Y lo veíamos la semana pasada. Dice la Biblia que el que da al pobre, a Jehová presta. Dice, y el bien que se le ha hecho se lo volverá a regresar. Pero el que realmente es pobre porque tiene necesidad, no porque dejó de trabajar o porque le gusta andar ahí dependiendo de los demás. Capítulo 9, versículo 5 de 2 a los Corintios. Por tanto me tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y ese es el detalle de muchos de nosotros. Ay, tengo que dar otra vez. Y te amarras. Otra vez. No, dice la Biblia que la generosidad debe de ser voluntaria. Dice, para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No que ándale, tú prometiste, tienes que dar. Ándale, tú dijiste, no le cumples. Gente, hermanos, en el pasado ha hecho promesas. Pastor, yo quiero dar para la iglesia, quiero dar para eso, para otro. Gracias, hermano, gracias, hermana. Y muchos de ellos no han cumplido. No estoy ahí, a ver, hermano, usted dijo, ahora cumple. Usted dijo y dice la Biblia que cuando Dios hace promesa tiene que cumplir. Hermanos, porque yo no quiero que sea gravoso, que sea impuesto, sino que venga del corazón de cada hermano, cada hermana que ha hecho una promesa a Dios y a su obra. Muchas veces prometemos y dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y por eso, hermanos, no hemos aprendido a honrar a Dios con esos bienes, porque no hemos sido generosos en la obra de Dios. Ahora, hermanos, personalmente, yo desde hace muchos años aprendí a no quedarme con el diezmo nada más. Yo doy mucho más que el diezmo, porque así Dios me ha enseñado. Y yo no soy, no, nada más el diezmo, no. Yo he aprendido a dar mucho más que eso para misiones, para ProTemplo. En algún momento Dios me ha permitido dar ciertas ofrendas para necesidades de la iglesia, para cosas extra, porque Dios lo ha puesto así en mi corazón. Y eso lo empecé a practicar desde mucho antes de ser pastor, desde mucho antes de estar al frente de un ministerio, desde que era un miembro de la iglesia, estaba sentado y aprendí ese principio. Yo dije, yo quiero probar a Dios. Mira, dice en Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Y yo recuerdo que veía ese pasaje de Malaquías y yo dije, yo quiero hacer eso. Capítulo 3.
Malaquías capítulo 3, versículo 8. Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Mira, Dios está diciéndole a su pueblo, ustedes me han robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cómo crees que le va a un ladrón? ¿Qué crees que le pasa a un ladrón que es agarrado por la justicia? Ay, no te preocupes, yo sé que tenía necesidad, te lo perdono. No, la justicia le hace pagar. Y si tú y yo estamos robando a Dios, ¿cómo crees que nos va a ir en el tema de nuestras finanzas? Mira, el pasaje del versículo 9, hermanos, es fuerte. Porque Dios está diciendo en el versículo 9, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios está diciéndole a la nación de Israel, ustedes, pueblo de Israel, me han robado. Son unos rateros. Y dice la nación, ¿en qué te hemos robado, Dios? Porque han dejado de dar sus diezmos y sus ofrendas para mi obra. Y por lo tanto son malditos con maldición, así como doblemente malditos porque me han robado. Y luego en el versículo 10 dice Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, dice probadme. Y yo recuerdo, hermanos, viendo ese pasaje por primera vez en mi vida, decía, probadme. Y yo decía, yo quiero probar a Dios. Yo quiero probar si realmente Él es capaz de bendecirme si yo empiezo a obedecer este principio. Y si yo cumplo con ese mandamiento de empezar a ser más y más generoso conforme Dios me lo permita. Y no quedarme limitado nada más con el 10, sino, porque hermanos, hasta el 10% es lo que Dios nos pide. Lo que viene a partir del 11 es la generosidad de la ofrenda. Dije, yo quiero dar esa ofrenda a Dios y a su obra. Y después de estos más de 20 años, Dios ha sido fiel para conmigo. Dios no me ha dejado, no me ha permitido pasar necesidades. Hermanos, no he tenido que tener que pedir prestado, porque Dios ha suplido cada una de mis necesidades. Es algo que he aprendido a no buscar que me preste aquí, que me preste allá, porque Dios me ha provisto hasta el último peso en las necesidades desde mucho antes de poder tener un ministerio, un matrimonio o algo, un trabajo fijo. Dios siempre ha sido bueno y generoso para con un servidor, pero nosotros hemos caído de la gracia de Dios porque hemos robado, porque hemos retenido lo que a Él le pertenece, porque no hemos sido generosos para con Dios y para con su obra. Y mira lo que dice en el versículo 11. Mira, dice Dios primeramente en el versículo 10, probadme y voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que te sobreabunde. Pero primero Dios dice, pruébame. Luego el versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Sabes qué era el devorador? Era como la langosta. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Dios, si tú no empiezas a dar tus diezmos y tus ofrendas, te voy a ahuyentar a las plagas que se comen tu cosecha. Te voy a ahuyentar eso que puede hacer que tu casa se te empiece a desmoronar y empieces a tener un montón de goteras. Voy a provocar que las llantas de tu auto te duren más. Voy a provocar que tus zapatos te aguanten un poquito más. Voy a provocar que no se te enferme tanto tu hijo o tu hija. Voy a provocar que empieces a gozar de una mejor y plena salud. Es más, voy a mover el corazón de tu vecino y de tu vecina para que llegue y te regale esa comidita que le sobró. Voy a mover el corazón de tu familia para que te regale. Y hermanos, Dios empieza a mover cielo, mar y tierra porque tú le eres fiel a Él. Está diciendo Dios, voy a reprender al devorador. No voy a dejar que eso destruya tu tierra. No voy a dejar que tu campo sea fértil. Mira, ¿en manos de quién está
el que uno pueda ahuyentar la langosta, que uno pueda ahuyentar la plaga que viene hacia la cosecha. Nadie. Por más que tú quieras fertilizar, algo puede pasar. No está en tus manos el de tener una tormenta, el de tener que el frío se coma la cosecha. Y Dios dice, voy a cuidar de tu cosecha, voy a cuidar de tu siembra, si tú me empiezas a honrar generosamente con tus diezmos y tus ofrendas. Y todas las naciones, versículo 12, os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahí están las bendiciones de honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. La siguiente cosa, hermanos, por la que hay fracasos financieros es porque no somos diligentes en estructurar nuestras finanzas. No somos diligentes en estructurar las finanzas. Miren Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27 dice el versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Dice, y mira con cuidado por tus rebaños. O sea, si tú empiezas a descuidar como agricultor o como ganadero, a tus ovejas se te empiezan a enfermar, se las empieza a llevar el lobo o el depredador, te las roba el vecino, ya no están multiplicando, ya no está saliendo preñada las hembras. Si a tus ovejas no le estás cortando la lana, no les alimentas, pues ¿cómo quieres que te rinda? Y aquí el principio es, sé diligente con los recursos que Dios te ha dado para que te rindan. O sea, pocas palabras, cuida lo que Dios te ha dado. Cuida lo que tienes en tus manos. La prioridad de las finanzas primeramente es honrar a Dios y a su obra con esos ingresos. Pero también tener cuidado, con diligencia, estructura tus finanzas. Sí, dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, si puedes coméis o bebéis o hacer alguna otra cosa, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Todo. Todo lo que tú hagas, incluso el dar para la obra de Dios, hazlo porque quieres glorificar su nombre. Si tú te haces tesoros en la tierra, recuerda, puedes llegar a perderlo todo. Todo, como vimos ahorita el ejemplo de la cosecha. Nadie tiene en sus manos el poder tener una cosecha abundante, ni hoy en día, porque no tiene en sus manos incluso el tiempo. Miren Lucas capítulo 12, ¿qué puede pasarnos si nosotros nos dedicamos a hacernos tesoros aquí en la tierra? Lucas capítulo 12, porque no hemos estructurado nuestras finanzas con sabiduría. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Eso es en lo que caemos. Si queremos hacernos tesoros en la tierra, nos volvemos avariciosos. Y repito, el avaricioso no nada más es el que tiene, también es el que no tiene y lo quiere y lo desea. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, ni porque tienes más, eres más que los demás, ni porque tienes menos, eres menos que los demás. Dice, la vida del hombre no consiste en cuántas propiedades, cuánto dinero ante los ojos de Dios. Ante la sociedad, sí. La sociedad te va a decir, tienes mucho, eres bien importante, tienes poco, eres un miserable. Pero ante Dios no. Dice Dios, tu vida, para mí, no consiste en cuánto tienes o cuánto dejas de tener. ¿Por qué? Mira el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, o sea, disfruta de tu pensión.
Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dice, así es el que es rico, el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, siendo generosos y ricos para con el Señor o no? Si nos hacemos tesoros en la tierra, podemos perderlo todo. Una razón más por las que fracasamos en establecer esas metas es por la ley de la siembra y la cosecha. Mira 1 Corintios capítulo 9. Estoy por terminar. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Hemos fracasado en establecer metas financieras. Si no tenemos metas, objetivos o un rumbo definido, entonces no vamos a llegar lejos. Si queremos tener un éxito financiero en nuestra vida, debemos establecer metas para salir de deudas. O sea, ponernos cuchillo a la garganta y ya no comer tacos de carnitas. Ya no tomar tanta coca. Ay, y tú sabes que no es lo más barato, es lo que más te gusta. Si realmente queremos salir de nuestras deudas y comenzar a tener una mayor estabilidad financiera, hay que establecer prioridades, metas. Hay que cambiar los gastos que estamos haciendo. No, es que a mí me gusta, pues por eso estamos como estamos. Lo que siembras es lo que cosechas. Queremos tener éxito financiero, hay que poner prioridades. Hay que tal vez reducir gastos a corto o a mediano plazo para dejar de gastar tanto. Algunos mencionan que es, en términos de electricidad, hay un término que se llama las fugas hormiga, algo así. Que es así como, por ejemplo, cuando dejas conectado el cargador del celular, está consumiendo energía. Cuando dejas conectado el horno de microondas, está consumiendo energía. Y lo que ese principio te dice es que hay cosas que son pequeñitas y tú no te das cuenta que te sigue generando que el medidor de la luz siga dando vueltas. Y así hay ciertas cosas en la vida que si nosotros no ponemos atención, nos siguen generando gastos de manera semanal, mensual, que bien o mal sí están afectando nuestra economía porque no hemos puesto ciertas medidas para detener esos gastos innecesarios. Y si no establecemos esas prioridades y reducimos gastos, por ejemplo, en telefonía celular. Hoy día hay planes, hermanos, donde te comprometes a hacer un pago por 1 o 2 años en renta de internet porque tantos datos te dan y los ocupas todos. Y los ocupas nada más para estar ahí haciendo tonterías. Estar ahí viendo videos. Hay maneras, hermanos, de reducir gastos. Hay maneras de hacer ahorros. De buscar lo que sea más accesible, lo que sea más, que puedas tú ocupar para que no hacer tantos gastos innecesarios. Bueno, y es algo que he tratado de hacer para con la iglesia y mira, gracias a Dios la iglesia ha tenido una salud financiera en los últimos meses y años por tratar de estar buscando una salud financieramente hablando y no hacer gastos innecesarios o gastos que a lo mejor no es tiempo de hacerlo. Hemos tenido que esperar meses, incluso años, para hacer algunos cambios, algunas mejoras en la iglesia y no desfalcarlos y no tener que estar ahí endeudados. Pero si nos hacemos prioridades, cosas como telefonía celular, la tecnología,
gasolina, internet, luz, agua, comprar despensas básicas. He escuchado de algunos misioneros y algunos pastores que dicen, yo para poder dar un poquito más para Dios, y lo he hecho también en su momento, pues nada más compro lo que está en la lista. Y si se me antojaron unas barritas, no está en la lista. Que si se me antojó esos rufles, no están en la lista. Ahí para la otra se podrá comprar. Ahorita tenemos que comprar lo básico, lo que está en la lista, lo necesario. Ya después Dios bendecirá y si puedo darme ese lujo lo compraré, pero ahorita hay que hacer ciertos ajustes para poder salir de esas deudas y estar tranquilo. Establece un fondo de emergencia a mediano plazo o a largo plazo. Es más, la gente se muere y deja ahí un desorden financiero. Ni testamento dejan. Es bíblico dejar un testamento. Miren Isaías 38. Es bíblico dejar un testamento, incluso para no dejar con problemas a tu familia. Es que no tengo mucho, por lo poco que tengas, déjalo ordenado. Isaías 38. Versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué le está diciendo Dios a Isaías? Pon orden en tu familia en términos financieros y familiares, porque te vas a morir y no quiero que dejes a tu familia endeudada. No quiero que dejes a tu familia pagando tus deudas. Dice Dios, ordena tu casa, pon orden en tu casa, porque te me vas a ir y no va a haber nadie que ponga orden. ¿Cuánta gente se muere y deja ahí el terreno todo intestado? Ya están los hijos peleándose como perros y gatos por ese pedacito de 2 metros que me dejó mi papá, mi mamá. Pon orden en tu vida. Prioriza. ¿Quieres evitar problemas con tus hijos? Antes de que te mueras, deja en orden eso. Haz tu testamento. Distribuye. Es más, ha habido gente que en vida da a sus hijos, tome, le reparten en vida. Quiero ver cómo ustedes empiezan a disfrutar ahorita en vida de lo mucho o lo poco que Dios me dio. Prioriza, ten una póliza o un guardadito por si te llegas a morir. Digo, algún día vamos a morirnos todos. Aprende más de finanzas, aprende más oficios, a valerte por ti mismo, estudia más, trabaja sin descuidar la obra de Dios y la iglesia. Ahorra para poder comprar. David, Salomón, los patriarcas lo hicieron en su momento. Y termino con ese punto. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice la Biblia que Dios bendijo a David grandemente. Primero de Crónicas, capítulo 29, dice el versículo 3. 2 dice, Primero de Crónicas 29, 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Oro por las cosas, dice, oro por las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro, para las de hierro y madera, para las de madera, y piedras de onis y piedras preciosas y piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Mira, Dios bendijo a David grandemente y fue un hombre bien rico. Pero también David fue un hombre generoso. Versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Por qué Dios bendijo grandemente a David? Porque David también fue un hombre generoso. Porque David también pudo trabajar. Tú sabes que David fue un simple sembrador, un simple ganadero. Dios lo honró posicionándole como el rey de Israel y Dios le dio sabiduría para conquistar muchos pueblos y acaparar para sí muchas riquezas para Israel, pero también supo ser generoso. En el versículo 14 dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Otra cosa que hizo David fue siempre reconocer que todo lo que él tenía era de Dios. Que todas las riquezas, todo lo material que David pudo acaparar en su vida le pertenecía a Dios. Y él dice claramente en ese pasaje, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David siempre reconoció la soberanía de Dios, razón por la cual Dios siempre le bendijo y le dio. Y murió David siendo un hombre rico y poderoso, porque fue generoso incluso para la obra de Dios. Lo vemos, lo acabamos de leer, David dio para la obra de Dios y Dios le multiplicó. Si vivimos bajo la economía del mundo, no podremos dar a Dios. Y no podremos mover nosotros la estructura financiera para que ella nos bendiga, pero Dios sí puede. Dios puede mover la estructura financiera del mundo para bendecirte a ti y a los tuyos, para bendecir a sus hijos obedientes. Hay consecuencias, hermanos, de no honrar a Dios, y lo vimos como enfermedades, deudas, frustración, división familiar, incluso la propia muerte. Hagamos caso, hermanos, de los principios bíblicos y tomemos medidas para evitar problemas financieros en nuestras vidas, y que Dios nos dé sabiduría y nos dé su gracia para tener una vida financieramente hablando bendecida, como Dios quiere dárnoslas a cada uno de nosotros, sus hijos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia. Damos gracias porque eres bueno para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender este principio, que nos ayudes a entender cuán grandemente nosotros tenemos tu palabra, y Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre y pedimos, oh Dios, de tu presencia, y pedimos, oh Dios, de tu bendición para nosotros, tus hijos. Perdónanos, Padre, porque no hemos sabido honrarte con nuestros bienes y los recursos que tú nos has dado. No hemos sabido darte para esta tu obra que hemos recibido de tu mano. Padre bendito, ayúdanos a entender que todo lo que tenemos viene de tu mano, y de tu mano debemos de regresarte para honrarte y glorificarte, porque si tú quisieras nos lo quitaras todo y estaríamos sin nada. Perdona, Señor, que nuestro corazón muchas veces está en el mundo, en la carne, en el pecado, y por eso tenemos problemas financieros en nuestra vida. Malas decisiones tomadas en el pasado que no nos han permitido salir hoy adelante a flote, aún en nuestra vida financiera. Danos gracia y sabiduría para no seguir endeudándonos, para honrarte y glorificarte y esperar a que tú bendigas y multipliques nuestros recursos financieros. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando. Habrá alguien que dirá, pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Yo no tengo la certeza de que al morir mi alma irá al cielo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Yo no tengo la seguridad de mi salvación. A lo mejor está usted mirando la transmisión, viendo por internet. Yo solamente quiero invitarle a rogar a Cristo que venga a su corazón, que sea Él su Salvador y que sea Él quien le perdone y quien le salve de la ira del infierno. Pídale a Cristo que le salve. Confíe en Él y créame, el Señor puede bendecirle con la vida eterna. Hermano, hermana, hemos entendido este principio. Si tú desde ahorita, aún como joven, señorita, empiezas a practicar estos principios, créeme, tu vida financieramente hablando será bendecida. Y yo te exhorto de manera personal, no te limites solamente con lo mínimo. Aprende a ser generoso con Dios y Dios será generoso contigo. Créeme, por experiencia te lo digo. Aprende a ser generoso con Dios. No te limites con lo mínimo, con el 10%, da más. Y créeme, Dios te va a bendecir de maneras que ni te lo imaginas. Practícalo y Dios te puede sorprender. Y si no lo has practicado, exhorto. Y Dios estará
bendiciendo y multiplicando aún tus finanzas, tu salud, tu vida familiar, tus hijos. Nadie va a estar ahí buscando ni checándote. Y eso es entre tú y Dios. Hazlo de corazón y Dios te bendecirá. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ojos cerrados, nadie mirando. Sé que fue una enseñanza, pero tal vez Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón. Quieres tomar decisiones en tu vida financiera, quieres ponerte a cuentas con Dios, quieres pedir perdón a Dios. Yo no lo sé, pero si Dios ha hablado a tu vida, en estos momentos hay oportunidad de pasar al altar, hacer un negocio con Dios, pasar al frente, pedir a Dios gracia, sabiduría, dirección, perspicacia, que quite tu corazón avaricioso, que quite tu amor hacia las riquezas, hacia el mundo, hacia los placeres, y que priorices la obra de Dios, priorices aquellas cosas que sí son necesarias para tu vida, para tu familia, y que no tu familia esté sufriendo por no saber manejar sabiamente las finanzas. Ven al altar, Dios te bendiga, el altar está abierto. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades inmerecidas que nos das cada día. Porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos provees, nos sustentas, nos cuidas y nos guardas. Y sin merecerlo, Señor, nos provees el alimento, el vestido, las fuerzas, la salud para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a honrarte, enséñanos a glorificarte, de manera que tú lo sepas y en nuestro corazón lo sepamos y que seamos sinceros para contigo. Padre, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Sé con nosotros, mi Dios, en ese tema que es tan complicado y difícil de entender y de practicar cuando vivimos bajo principios del mundo, rudimentos del mundo. Padre, ayúdanos, necesitamos de tu gracia, de tu presencia y de tu bendición. Sé con nosotros en cada decisión que tomamos en la vida, en el tema financiero. Bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.